Hola hermanas, hermanos, amigas, amigos, comunidad Siloé. Un saludo para todos los que ven esta transmisión. Es un gusto para mí saludarles hoy jueves 9 de abril de la Semana Mayor. Semana relevante del año 2020. Estamos transmitiendo en vivo. Hoy tendremos un breve estudio bíblico donde aprenderemos, o en su caso podremos recordar, lo que ya sabemos. El tema de hoy lo vamos a encontrar en uno de los 4 evangelios de las Sagradas Escrituras. Y me refiero al Evangelio de Lucas. Dentro de este evangelio encontramos relatos que van desde el nacimiento de Jesús hasta la ascensión de nuestro Señor Jesús a los cielos. Hoy hablaré del capítulo 22 y me detendré en un versículo en especial. En la historia de este capítulo nos estamos acercando a la sombra de la cruz. Estamos hablando de los últimos días de vida del Señor Jesús aquí en la tierra. Si leemos en su totalidad el capítulo 22, encontraremos los acontecimientos que tuvieron lugar antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. ¿Ustedes recuerdan alguno de estos acontecimientos? Por ejemplo, ¿recuerdan cuando Judas tramó con los principales sacerdotes cómo es que iba a traicionar al Maestro Jesús? ¿Cuál iba a ser el proceso para entregarlo? También recordamos que Jesús celebró e instituyó la Santa Cena del Señor, donde anunció también que sería traicionado. Ahí mismo les habló a los apóstoles sobre la posición que ellos ocuparían en el futuro reino. ¿Cuántos de nosotros deseamos estar ahí, en ese reino, en ese futuro reino? ¿Qué estamos haciendo para lograrlo? ¿Cuál es nuestro actuar para lograr estar en ese reino? Piénsenlo un poquito, reflexionemos sobre eso. Asimismo, en este capítulo encontramos que Jesús advirtió a Pedro sobre su negación pública, antes de que cantara el gallo. Fue también nuestro Señor Jesús al jardín del Getsemaní a orar por ti y a orar por mí. Fue cuando ocurrió la traición a Jesús. Jesús fue arrestado, fue llevado a la casa del sumo sacerdote para encarcelarlo. Se dio la negación de Pedro cuando el gallo cantó. Aquí vemos que el Señor sabe perfectamente lo que hacemos, incluso antes de pensarlo. Se convirtió en objeto de burla nuestro Señor, fue golpeado, fue llevado ante el Sanedrín para ser encarcelado. Esto y más lo encontramos en este capítulo, que les pido que lo lean, que lo recuerden, que lo tengan presente en estos días. Ahora sí, enfoquémonos en el versículo 27. Abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 27, y vamos a leerlo. Dice así: pues, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. La última parte de este pasaje dice: pero yo, o sea Jesús, estoy entre vosotros como el que sirve. ¡Wow, hermanos! ¡Qué tremenda declaración de Jesús! Estoy como el que sirve, estoy como el que te sirve. El Señor les estaba diciendo que Él había ocupado la posición más baja. ¿Recuerdan dónde nació Jesús? ¿Dónde vivió Jesús? ¿Dónde comió Jesús? ¿Dónde durmió? ¿Cómo padeció nuestro Jesús? ¿Están de acuerdo conmigo? Él pudo tener todas las comodidades, todos los lujos del mundo. Sin embargo, Él se hizo como tú, como yo, para darnos el ejemplo de cómo vivir, pero sobre todo de cómo servir. Jesús pudo vivir aquí en la tierra como rey, pues Él es el hijo del Rey de Reyes, pero decidió ser humilde, ser un servidor de la humanidad. Así es, mis hermanos, debemos considerar el ejemplo que Jesús nos dio. Es como si el amo y Señor se levanta de la mesa y le dice a su siervo: siéntate, come, yo te serviré. ¡Qué tremendo ejemplo! Cuando Jesucristo vino a la tierra, toda la humanidad debió de haberse convertido en siervo, ¿cierto? En cambio, Él sirvió a la humanidad. ¡Qué increíble ejemplo podemos encontrar en estas acciones de nuestro Señor Jesús! Él preparó la mesa,
Él preparó el banquete para que nosotros disfrutáramos y también disfrutáramos de vida eterna. Jesús nos enseñó que la verdadera grandeza está en servir. Fue así como el Señor Jesús estableció el liderazgo. Estableció el liderazgo a través del servicio, mis hermanos. ¿Qué pasa cuando somos tratados como siervos? ¿Cómo reaccionas? Piénsalo. ¿Cómo reaccionaría Jesús? Esta es otra enseñanza que debemos de aprender. A ser humildes. Hoy, nosotros nos acercamos a la mesa del Señor. ¿Y qué creen? Nos damos cuenta de que también nosotros somos servidos, ni más ni menos que por el Señor Jesús. Él hizo todo por nosotros. Miserables e indignos como somos, para que alcancemos la perfecta salvación, para que podamos disfrutar de la mansión celestial. Jesús nos enseñó que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todos aquellos que le acepten como su Señor y Salvador. Amén. Esta es la razón suprema y divina por la que la grandeza en el reino radica en nuestra humildad, hermanos, la disposición para servir a los demás. Esa es la norma entre los redimidos. El que quiera hacerse grande entre vosotros, sea vuestro servidor. Repítalo conmigo, ser servidor. Si hoy nuestro México necesita conocer a Jesús, prediquemos con el ejemplo, sirvamos, oremos los unos por los otros, demos la mano al necesitado. Y si no lo haces, mal ejemplo estás dando. Dios mismo nos dio ese ejemplo, el Señor Jesús nos dio ese ejemplo. El Señor Jesús nos invita a que le sirvamos, nos invita a darle la mano al necesitado. He pedido a una sierva de Dios, de la cual he aprendido bastante, a nuestra hermana Judith López Vázquez, que nos ayude con esta oración. Dios bendito que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, muchas gracias te damos porque hasta aquí tú has ido con nosotros. Nos has dado licencia de ver un día más de vida y es por tu infinita misericordia que no somos consumidos. Te alabamos, te bendecimos y te damos muchísimas gracias por todo, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por que te podemos servir en lo poco, pero tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Síguenos usando para tu servicio cada día más y más, con un corazón agradecido y que tu nombre sea ensaltado cada día. Te alabamos, te bendecimos y te damos mil gracias por todo, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, no nos queda de otra más que servir. Tenemos que servir. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Que el Señor sea con ustedes. Les pedimos que no desanimemos en el trabajo en el Señor.